Julio de 1947. Una noche tormentosa en el desierto de Nuevo México. Un ranchero se topa con extraños restos metálicos ligeros como el papel, irrompibles y diferentes a cualquier cosa fabricada en la Tierra. El ejército estadounidense anuncia haber recuperado un disco volador y, en cuestión de horas, cambia su versión. Dicen que se trata de un globo meteorológico, pero los testigos hablan de materiales imposibles, barricadas armadas e incluso pequeños cuerpos humanoides. Durante más de 75 años, la verdad ha permanecido sepultada bajo capas de secretismo, versiones cambiantes y archivos extraviados. ¿Fue Roswell simplemente paranoia de la Guerra Fría o el momento en que la humanidad contactó por primera vez con algo de más, allá de las estrellas? El incidente julio de 1947, a principios de julio de 1947, un extraño suceso ocurrió cerca de Roswell, Nuevo México. El ranchero W. McBrazel descubrió extraños restos metálicos esparcidos por sus tierras. El material era diferente a todo lo que había visto, ligero, delgado y extrañamente resistente a los daños. Cuando Brazel informó del hallazgo, el aeródromo local del ejército envió personal a investigar. El 8 de julio de 1947, el ejército hizo un anuncio sorprendente: habían recuperado un disco volador. Los periódicos publicaron titulares sensacionalistas, generando entusiasmo y temor. Pero en cuestión de horas, esa historia cambiaría, y se sembraron las semillas de uno de los mayores misterios de la historia moderna: retractación militar y la historia del globo meteorológico. La conmoción inicial no duró mucho. Tan solo un día después de anunciar la recuperación de un disco volador, las fuerzas aéreas del ejército de EENU cambiaron su versión. Los restos, afirmaron, provenían simplemente de un globo meteorológico estrellado. Una conferencia de prensa mostró fragmentos de globo rotos y lámina metálica como evidencia. Muchos lugareños que habían visto los restos con sus propios ojos quedaron desconcertados. Esto no se parecía en nada a lo que habían encontrado. La rápida retractación les pareció sospechosa a muchos, y comenzaron los rumores de un encubrimiento. ¿Por qué los militares harían una afirmación tan audaz solo para retractarse tan repentinamente? Algo no cuadraba. Contexto de la Guerra Fría. Para comprender el secretismo de Roswell, hay que recordar el mundo en 1947. A la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética apenas comenzaba, y ambas naciones estaban desesperadas por proteger sus secretos militares. Cualquier objeto no identificado en el cielo era una amenaza potencial o una oportunidad. El férreo control militar sobre la información no era inusual en la época, pero los extraños materiales de Roswell no encajaban con ninguna tecnología conocida. Se clasificó el accidente simplemente por tratarse de equipo de espionaje avanzado, o la verdad, era más inquietante, algo ajeno a este mundo. La Guerra Fría se convirtió en la cortina de humo perfecta. Relatos y testigos. A lo largo de los años, numerosos testigos han relatado lo que presenciaron en Roswell en 1947. Ganaderos, vecinos y militares recordaron haber manipulado materiales extremadamente ligeros, imposibles de cortar ni quemar, y parecían recordar su forma. Algunos afirmaron haber recibido advertencias de guardar silencio bajo amenaza. Muchos describieron actividades militares inusuales, bloqueos de carreteras, guardias armados y secretismo que trasciende el protocolo habitual. Aunque los escépticos descartan estas historias como recuerdos erróneos, la gran cantidad de relatos consistentes sugiere que ocurrió algo extraordinario. ¿Podrían estar equivocados todos estos testigos, o formaban parte de una verdad para la que el mundo no estaba preparado? Presuntos cuerpos extraterrestres. Quizás las afirmaciones más controvertidas sean las de los cuerpos extraterrestres. Varias personas
incluido un funerario local. Declararon posteriormente tener conocimiento de pequeños cadáveres humanoides recuperados del lugar del accidente. Estos seres, según algunos relatos, eran del tamaño de un niño, con cabezas grandes y ojos inusuales. Exmilitares afirmaron haber visto los cuerpos en la base de Roswell antes de que fueran trasladados en secreto a otro lugar. Nunca se ha confirmado ninguna prueba física, pero la persistencia de estas afirmaciones ha alimentado décadas de especulación. Se trataba simplemente de muñecos de pruebas de choque, como sugirió posteriormente la Fuerza Aérea, o de algo mucho más sobrenatural. Teoría del Proyecto Mogul. En la década de 1990, la Fuerza Aérea de EEOA publicó una nueva explicación a los restos de Roswell. Provenían del Proyecto Mogul, un programa ultrasecreto que utilizaba globos de gran altitud para detectar pruebas nucleares soviéticas. Estos globos llevaban reflectores de radar inusuales hechos de láminas y varillas, lo que podría explicar los extraños materiales encontrados. Sign Embargo. Los críticos señalan que el Proyecto Mogul ya no estaba operativo en esa zona en julio de 1947, y los testigos insistieron en que los restos no se parecían en nada a restos de globo. Si bien el Proyecto Mogul ofrece una explicación lógica de la época de la Guerra Fría, no borra décadas de testimonios contradictorios y preguntas sin respuesta sobre qué cayó realmente en Roswell. Impacto en los medios y la cultura pop. Roswell podría haber caído en el olvido, de no haber sido por el auge del interés por los jóvenes durante la década de 1970. Libros, documentales y programas de televisión reavivaron el misterio, presentando a Roswell como el mayor encubrimiento ovni. Desde Expediente X hasta películas taquilleras, el incidente se convirtió en un ícono cultural, simbolizando la idea de que los gobiernos ocultan la verdad sobre la vida extraterrestre. Hoy en día, Roswell prospera como destino turístico y piedra angular de la tradición ovni. Sea, real o ficticia. La historia ha trascendido la historia, incrustada en la imaginación mundial como el momento en que la humanidad pudo haber tocado las estrellas. Acusaciones de encubrimiento. Muchos investigadores creen que el caso Roswell es el ejemplo más claro de un encubrimiento deliberado por parte del gobierno. Según esta teoría, el ejército estadounidense recuperó una nave extraterrestre y posiblemente a sus ocupantes, pero decidió que el público no estaba preparado para la verdad. Al afirmar que los restos eran un globo meteorológico, las autoridades podrían desactivar el interés público. Los críticos argumentan que tal secretismo evitaría el pánico, protegería las ventajas militares y mantendría el control de la narrativa. Pero décadas después, las explicaciones cambiantes solo avivan las sospechas. Si realmente fue solo un globo, ¿por qué la historia cambió constantemente? ¿Y por qué se silenció a los testigos de forma tan agresiva? Documentos desclasificados y solicitudes de la Ley de Libertad de Información FOIA. En las décadas posteriores al incidente de Roswell, los investigadores de ovnis han presentado innumerables solicitudes de la Ley de Libertad de Información FOIA. Algunos documentos han sido desclasificados, pero para nuestra frustración, muchos archivos de 1947 han desaparecido o han sido destruidos. Esto incluye registros de comunicaciones cruciales del aeródromo militar de Roswell durante la semana del incidente. La ausencia de estos registros solo ha alimentado las teorías conspirativas. Los escépticos afirman que la desaparición de archivos no es inusual, pero quienes creen en ello lo consideran una destrucción deliberada de pruebas. Incluso los documentos publicados suelen contener abundantes tachaduras, lo que deja más preguntas que respuestas. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué desaparece el rastro documental justo cuando más se necesita? El 50, aniversario de 1997 y el renovado interés. El 50
aniversario de Roswell en 1997 volvió a poner el caso en los titulares. Medios de comunicación de todo el mundo retomaron la historia y aparecieron nuevos testigos, muchos de ellos ancianos que afirmaban compartir la verdad antes de morir. En este periodo también se difundió la controvertida grabación de la llamada autopsia extraterrestre, que pretendía mostrar el examen médico de un cuerpo extraterrestre recuperado. Aunque posteriormente se desmintió como un bulo, atrajo una enorme atención. El aniversario de Roswell se convirtió en un evento cultural multitudinario, con festivales, exposiciones en museos y debates. Lo que demuestra que medio siglo después, la fascinación mundial por el incidente no había disminuido. Escépticos versus creyentes. Roswell ha sido durante mucho tiempo un campo de batalla entre escépticos y creyentes. Científicos y escépticos argumentan que el caso se puede explicar por el secretismo de la Guerra Fría, la memoria defectuosa y la tecnología mal identificada. Los creyentes replican que demasiados testigos han descrito materiales imposibles e intimidación militar, como para que se trate de un simple accidente de globo. Ambas partes se acusan mutuamente de parcialidad, a los escépticos de negarse a ver pruebas y los creyentes de ver patrones donde no los hay. El debate ha persistido durante más de 75 años, no porque se haya resuelto, sino porque la verdad sigue siendo esquiva, oculta en una nube de misterio y contradicción. Repercusiones globales. Roswell no solo moldeó la cultura ovni estadounidense, sino que influyó en el mundo. Tras el incidente, los avistamientos de ovnis se dispararon en múltiples países. Gobiernos del Reino Unido, Rusia, Brasil y otros países fueron acusados de ocultar sus propios encuentros con ovnis. En algunos casos, estos incidentes reflejaron la narrativa de Roswell, restos extraños, rápida respuesta militar y negaciones oficiales. Para muchos, Roswell se convirtió en el modelo de cómo las autoridades gestionan un posible contacto extraterrestre. Ya fuera un globo o una nave espacial, la idea de un encubrimiento ovni global se arraigó aquí, moldeando la percepción pública del secretismo, el poder y la posibilidad de que la humanidad no esté sola. El papel de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea de ENUJA ha emitido múltiples explicaciones oficiales sobre Roswell, cada una ligeramente diferente de la anterior. La historia original del globo meteorológico evolucionó a la explicación del proyecto Mogul, y en la década de 1990, incluso abordaron las afirmaciones sobre cuerpos extraterrestres, atribuyéndolas a maniquíes de prueba lanzados con paracaídas años después del incidente. Para quienes creen en esto, estas versiones cambiantes son indicios de engaño. Para los escépticos, reflejan el intento de la Fuerza Aérea por aclarar décadas de rumores. Pero las constantes revisiones solo han alimentado las sospechas, reforzando la idea de que el gobierno tiene algo extraordinario que ocultar y potencialmente trascendental. Investigaciones modernas. Hoy en día, Roswell sigue siendo investigado por investigadores de ovnis, historiadores e incluso algunos científicos. Grupos como MUFON Red Mutua de OVN y S recopilan testimonios, analizan fotografías y buscan evidencia física. La tecnología ahora permite el análisis de imágenes satelitales, el análisis de material forense y las evaluaciones de credibilidad de testigos basadas en IAN. Si bien no se han encontrado pruebas definitivas, siguen apareciendo nuevos testigos y materiales previamente clasificados ocasionalmente arrojan luz sobre el secretismo de la época. La investigación moderna mantiene viva la historia, asegurando que Roswell no sea solo una curiosidad histórica, sino un caso activo, uno que aún podría contener la clave para la mayor era incógnita de la humanidad. Legado y preguntas sin respuesta.
Más de 75 años después de aquel fatídico julio, Roswell sigue siendo uno de los misterios más persistentes de nuestro tiempo. ¿Fue realmente un globo meteorológico, un proyecto militar secreto o una nave extraterrestre? Ninguna teoría por sí sola ha podido responder a todas las preguntas. Los testimonios contradictorios, los registros faltantes y las versiones oficiales cambiantes han creado una tormenta de dudas. Sea verdad o mito, Roswell ha moldeado la percepción mundial sobre los ovnis, el secretismo gubernamental y nuestro lugar en el universo, hasta que surjan pruebas definitivas. Una cosa es segura en el misterio de Roswell: nunca se desvanecerá por completo.